Vamos, por supuesto, en medio de atentados, caídas de casi el 20% de la economía, abrir pues otros temas. Yo le agradezco mucho al historiador académico de la lengua, miembro del Colegio Nacional, investigador del Colegio de México, que también presidió en su momento, Javier García Diego, que converse con nosotros. Doctor, bienvenido. Leonardo, muchísimas gracias, y me sorprende en un día con tanta carga notigráfica que pienses en historia. Lo celebro. Además, bueno, todo presente tiene una carga histórica y hay hechos del presente que se convertirán en historia, y sin lugar a dudas lo que ha sucedido hoy en Ciudad de México va a pasar a nuestra historia. Hace unos momentos, por cierto, Leonardo, oía en uno de estos noticieros que se decía que era inédito el acto que habíamos tenido en la mañana, y no es cierto. Hace cosa de 50 años, en los 70, hubo un atentado también contra el jefe de la policía de Ciudad de México, Renato Vega Amador. Tú estás muy joven para recordarlo. En ese entonces no teníamos un crimen organizado vinculado al narcotráfico, a la extorsión. Fue un atentado político. Y lo recuerdo clarísimamente. Renato Vega Amador, sinaloense. Mira, los historiadores para recordarlo. Doctor, ¿qué hacemos con la historia en estos tiempos? Que bueno, pues se canaliza de distintas maneras. Hay un ánimo desde los gobiernos de releerla, y hay un ánimo en distintos sectores sociales de ir contra las estatuas. A ver, empezamos por ahí, doctor. ¿Qué hacemos con las estatuas? ¿Qué nos dicen y qué no nos dicen? Bueno, el ataque a las estatuas tiene una larga historia. Nosotros hoy solemos asociarlo con vándalos, eso que llamamos vándalos o anarcos o grupos violentos, pero lo cierto es que el ataque a las estatuas, a las esculturas, a las pinturas, pues lo iniciaron emperadores, lo iniciaron papas. Estoy pensando en el siglo VIII, siglo IX. De hecho, la palabra iconoclastia pues proviene de ícono, imagen, y de clasis o clastis, destrucción. Es una palabra de origen griego. En aquel entonces lo que se buscaba era, sin afectar al dogma de la creencia, sí se decía que venerar imágenes era herético. Eso era la disposición papal, pero lo cierto es que, por ejemplo, algunos soldados, voy a pensar en el mundo bizantino, algunos soldados que llegaron con las cruzadas, pues raspaban las paredes un poco porque eran contrarios a las imágenes, y otro poco para llevarse el polvo de oro con que adornaban esas pinturas, esos murales. Lo sabemos, o sea, la parte práctica. La parte práctica que siempre ha habido, Leonardo. Pero hoy en día, pues sí, a ver, los tiempos siempre están revisando la historia, no solamente los gobiernos, no solamente los partidos de oposición. A mí por eso no me gusta usar la palabra historia oficial, porque hay historia oficial de la iglesia, hay historia oficial de los movimientos sociales, el zapatismo tiene una historia oficial. Entonces hay que distinguir entre la historia gubernamental y eso que llamamos historia oficial, que, repito, hasta las izquierdas tienen su historia oficial, su historia canónica, ¿no? Efectivamente estamos pasando por un momento de redefinición, básicamente con las estatuas urbanas, porque son las más vulnerables, Leonardo. Hay que pensar que esta historia de instalar estatuas comenzó en el mundo grecorromano, luego pasó en la Edad Media. La iglesia acostumbraba a llenar los pórticos de las iglesias, las columnas de las iglesias, los retablos, con estatuas de piedra, básicamente, de santos, de grandes figuras, en fin. También resultaron lastimadas en algunos momentos de la historia. Pero sí, con la modernidad, con las ciudades, digamos, se empezaron a instalar, pues, sobre todo con el desarrollo del Estado moderno, estatuas urbanas de grandes estadistas, de conquistadores, también de algunos, de repente, pensadores, filósofos, escritores. Pero eso es lo que tenemos. Ahora, estas estatuas urbanas, que, repito, son las más vulnerables, también eran las más democráticas, porque no requieres gran información histórica, no requieres leer. Además, pronto les ponen apodos, ¿no? La gente las identifica por el apodo más que por el personaje que está representado. El caso más notorio en México es el caballito. Nos fijamos en el caballo y no en el personaje que lo monta, ¿no? El caballito, sí.
así es la estatuaria, que a mí me gusta mucho, pero entiendo que está pasando por malos momentos, la estatuaria Sí. en general en el mundo. Lo cual es una pena, ¿no? Porque es, bueno, es una pena, sí, dicho de manera general, porque sí, digo, uno entiende la lucha contra la estatuaria desde el punto de vista político. Digo, cuando visitas Egipto y te van Sí. enseñando todas las expresiones de Amenofis IV, o del Sí, rey, sí. este famoso faraón Aketatón, era, ¿cómo hago para borrar la memoria de los anteriores? Supongo que todos los gobiernos han buscado eso, me tumban todas las estatuas del anterior y me borran todas. Pero lo que hoy vemos es una especie de furia como incontrolada. Tú me hacías notar, por ejemplo, que aquí los anarcos han ido contra el Ángel de la Independencia, que ya me dirás que quieren borrar la independencia, o el hemiciclo a Juárez, Javier. O sea, Sí. es una especie como de furia urbana, no, digamos, con una orientación política definida, por lo menos no con los parámetros tradicionales. Bueno, por ejemplo, en el caso del hemiciclo a Juárez, ¿no? Aquí hay un doble mensaje, porque los grupos que se identifican como anarcos, que son los que más han, digamos, lastimado el hemiciclo a Juárez en los últimos meses o en los últimos años, tienen dos características: son antiestado, antigobierno, pero también son antidios, son absolutamente jacobinos. Entonces, Ujú. el hemiciclo a Juárez les debería parecer, por lo menos en ese sentido, un lugar de De aplauso, ¿no? culto. De celebración, de culto. Y en cambio lo lastiman. Son cosas que sí me llaman mucho la atención, Mm. definitivamente. Así que estamos pasando por un momento difícil. Eh, yo siento que en México entendería que se lastimaran. No lo celebro porque a mí sí me gusta la estatuaria histórica, la estatuaria urbana. Yo entiendo, por ejemplo, que no haya monumentos a Cortés, que no haya Claro. monumentos a Maximiliano, Porfirio Díaz. El de Miguel Alemán a mí me molestaba mucho en Ciudad Universitaria, pero el Ángel de la Independencia, o eso que llamamos Ángel de la Independencia, el hemiciclo a Juárez, a mí la verdad sí son símbolos históricos, pero además símbolos urbanos, símbolos nacionales El que me da gusto Cuauhtémoc ver. que está ahí en Reforma también, que además es muy Bueno, bonito, ¿no? pero además, ¿cómo te imaginas que esta población que supuestamente viene, bueno, estos manifestantes que supuestamente están en favor de las poblaciones originarias, también atenten contra el Cuauhtémoc, ¿no? Sí, Es, es, imagínate. realmente, es realmente contradictorio, Sí. pero en Oye, esas y bueno, pues estamos. tienen una parte, digamos, cultural. Digo, imaginar que algún día la turba se va a lanzar contra el Gatamelata, porque dicen que pues, era un mercenario, cosa que era cierta, Sí. me parece como un poco fuerte, ¿no? Porque, ¿qué haces con la historia ahora que efectivamente se lanzaron contra la estatua de Fray Junípero Serra y en Estados Unidos, en un parque en California, le pusieron a Cervantes, al mismísimo Don Miguel, bastardo, dirá él? Sí. Oye, ¿y yo por qué? ¿Por qué me vienen a crucificar en este lado del mundo? Y además, bastardo, el hombre pues tenía su familia, sabemos que su padre era medio esa combinación de aquellos años entre médico, entre dentista. eh, yo no le llamaría bastardo a Mm. Cervantes. Digo, tendría otras características, pero no esa. Diré, seré pobre, seré todo lo demás, pero bastardo no fue, fue hasta esclavo en su momento. Oye, y a Sí, Serra, ¿qué hacemos con él? Pues yo tengo la impresión de que hay memorias que se nos van. Es una gloria novohispana lo que hizo Serra en la Sierra sí, Gorda, en Loreto, sí, etcétera. sí, sí. Pero como que los americanos se han apropiado de él y nosotros lo hemos cedido. Sí, bueno, porque buena parte de su vida la hizo en las misiones de las Californias, que por cierto Que era eran Nueva nuestras. España, ¿no? Sí, Era Nueva claro. España, absolutamente. Claro, franciscano que se lanza ahí a la, digamos, evangelización de las Californias, y no solamente la evangelización, si no lo quieres ver desde una perspectiva religiosa, puedes decir que también iba a la secularización y a la civilización de esa región. Iban a instalar, digamos, Las instituciones, misiones, ¿no? las Que misiones, era una claro, forma de implantación de la iglesia y del Estado, pero pues, bueno, y de no la sé si eso se pueda civilización. calificar de la civilización con la misma lógica con la que hoy calificaríamos eso, Javier. Pues sí, así lo están viendo. Pero también pienso yo, por ejemplo, a mí lo de Serra me llama la atención, aunque siento que muchos de estos manifestantes donde ven túnicas y donde ven, digamos, vestimenta religiosa, se lanzan sobre ella.
Pienso también, por ejemplo, en las estatuas que, bueno, en Virginia no han dejado una viva del general Lee, que hasta hace unos años era el orgullo regional, ¿no? Sí, cómo Pero no. yo siento que ahora demográficamente esos estados del sur a lo mejor han cambiado, ya no domina la minoría blanca, eh, ya además hay una migración constante, me imagino, por lo menos en estas manifestaciones, esto es clarísimo, que domina la población afroamericana. Y bueno, para ellos el general Lee no es un general, una gloria regional, es un esclavista. Eso es Sí, un como ellos lo esclavista. ven. Sí, porque tenía las dos características, ¿no? Era Sí. primero que todo un... Dime, Leonardo, con todo No, no, gusto. no, no, sí, claro, no, absolutamente, era un esclavista, pero tenía la otra parte de héroe. Y lo que, digamos, mucha gente se pregunta es, ¿tiene o es válido empezar a sacar historias personales? Supongo que es inevitable cuando uno está hurgando en el pasado de grandes héroes que pues de pronto resulta que tenían historias casi de pedófilo, mi querido Javier. Sí, sí, eso, a ver, hay una frase que dice, y que todos los historiadores la debemos tener presente, que dice, no hay grandes hombres para el ayudante de cámara. O sea, el Mm. ayudante de cámara es el que ve al héroe, al gran estadista, al gran militar, pues lo ve vistiéndose, lo ve llegar borracho en las noches, lo ayuda Mienta madre, sí. para ir al baño, en fin, por eso dicen que no hay grandes Gran hombres hombre para para el los... ballet de cámara, ¿no? Y voy a citarte otra manera de decirlo. Paul Valéry, que era un hombre muy inteligente, decía que los grandes hombres mueren dos veces, primero como hombres y luego como grandes. O sea, la Ujú. grandeza, tarde que temprano, alguien le descubre fallas. Y Ya. eso es lo que estamos viendo con estos personajes. Yo sí no asociaría, no pondría en el mismo equipaje a Serra, a Fray Junípero, que a Leopoldo II o que a Robert Lee. Pero en fin, cuando la característica de las masas es eso lo dijo Gustave Le Bon hace mucho tiempo y lo dijo de manera muy correcta. Las masas, una vez encarreradas, Leonardo, pues difícilmente las paras. Sí. Oye, Ahora, Javier, sí, sí, no, dime, yo estoy dime, no, encantado. la mano. No, 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 dime tú, porque que iba a cambiar el tema. hay una manera de proteger estas estatuas que es mandándolas al interior de edificios públicos y mandándolas a museos. Ya se ha hecho, ya se Mm. ha hecho. Porque dejarlas así, si no las vas a proteger, expones al graffiti, expones a la destrucción y a otras cosas. También a una cosa que ha sucedido muchas veces es el abandono. Y muchas veces es un abandono político. De repente hay una estatua de alguien que no te simpatiza, por ejemplo, pensemos en un estatuas a Fidel Velázquez o a Juan González, que son Ujú. simplemente abandonadas, ¿no? Sí, claro, Y las les vas pega dejando. la incuria del tiempo. Sí, porque bueno, hay momentos de cambio, ¿no? Para en todo el mundo soviético decía, ¿qué hacemos con todas las estatuas de Nereván, por ejemplo, en Yereván? Te Sí, dicen, ¿qué hacíamos con la estatua de Stalin? Bueno, pues sí, guardarla o fundirla, ¿no? Por todo así lo que es, significaba. Pero hay así muchas es. otras, o de Franco en España, que las mandaron desmontar a No las todos. dejaron, exactamente, no dejaron una parada. Creo que la última estaba en Santander, si no mal recuerdo, y las terminaron quitando todas. Pero es mejor Sí. que el gobierno que las quite a permitir el vandalismo urbano, porque vas dejando antecedentes difíciles luego de manejar. Sí, sí lo son. Oye, y sobre la historia, ayer oí al presidente decir que se oiga claro y fuerte que no somos tierra de conquista. O sea, no hay manera de que ese tema lo procesemos. Yo entiendo que el presidente puede estar enojado con empresas españolas, pero cuando habla de Odebrecht rara vez se refiere a Brasil y hace un Sí, estigma de Brasil. O sea, no hay manera de que eludamos la relación con España o la veamos desde un prisma ya de igualdad, Javier. A ver, Leonardo, aquí hay que pensar que el presidente, además de ser un hombre que se interesa en la historia, y yo eso lo reconozco, también es un político. Entonces, esto tiene una rentabilidad electoral. Una frase así tiene una rentabilidad electoral. Pero yo hoy en la mañana, yo no, tú sabes que no soy un hombre experto en la política del presente, soy un hombre interesado, un ciudadano interesado, pero Sí. estaba yo viendo lo de la mañana, estaba pensando en precisamente esa frase de que recuerden que no somos, no van, ya no somos tierra de conquista. Tierra de Yo me, conquista.
yo me imagino que los políticos deben tener una lista de prioridades y de una agenda de problemas a enfrentar. Y yo no veo esa priorización, veo que el presidente aumenta su agenda de lugares a enfrentar, de problemas a enfrentar, y en cambio no se concentra en los más importantes. Y yo creo que en este momento en el país los más importantes son la cuestión sanitaria, la cuestión económica y la seguridad, sin lugar a dudas. Y una visitita complicada que tienen unos días con el señor Trump, ¿no? Sí, también será complicada, pero de verdad yo creo que hay que priorizar y concentrarte en los verdaderos problemas. Tienes que identificarlos y decir cuáles son, y no estar buscando problemas con periodistas, con intelectuales, claro, con empresarios, porque no son tu problema, no son problemas realmente. No hay que confundir. Pero esta percepción del pasado de siempre ver, o sea, no superamos el estigma colonial, Javier. O sea, esta idea de que la voz de Castilla todavía nos impone mucho. Bueno, en algunos sectores sociales no, desgraciadamente. Tenemos ya pues prácticamente 200 años, los cumpliremos el año próximo, los años ya de independencia consumada, ¿no? Reconocida por lo menos, no por España, que la reconoció una década después, pero sí por otros países. Yo creo que ya deberíamos asumir la responsabilidad de lo que ha pasado con este México. Nosotros lo hemos construido de manera autónoma hace 200 años, Leonardo. Creo que ya deberíamos asumir las responsabilidades y no buscar culpables ajenos y distantes. Pues es parte del problema. Mi querido doctor, pues te agradezco mucho el tiempo que has estado este viernes con nosotros. Un lujo. No, un placer. No, por favor, el lujo es platicar contigo y con tu auditorio. Muchas felicidades. Gracias. Y por lo que venga, mi querido Leonardo. Y también, mi querido Javier, cuídate mucho. El doctor García Diego, académico de la lengua, también miembro del Colegio Nacional, investigador del Colmex, que dirigió en su momento, hoy para fortuna nuestra.